De 16 minutos, hora 17, 16 minutos. Estamos en nuestro Boletín 55 en su segunda emisión. Saludamos a todos nuestros oyentes en la frecuencia 870 de amplitud modulada. Igualmente a los cristalinos a través de las transmisiones en TikTok. Ahí estamos en YouTube, en el Facebook Live, Radio Cristal de Ecuador. Muchas gracias su sintonía, amigos cristalinos. Y estamos dando la bienvenida al doctor Arturo Condo, desde San José, Costa Rica, a quien saludamos de manera cristalina en esta jornada de nuestro boletín en Radio Cristal. ¿Cómo está, doctor Arturo Condo? Bienvenido a Radio Cristal. Muchas gracias, un placer estar conectado con el Ecuador y muchas gracias por la invitación. En efecto, nuestro invitado de hoy es rector de la Universidad Earth, una institución innovadora basada en Costa Rica. Justamente en próximos días, el próximo mes de abril, se llevará a cabo importante convención en nuestro país del banano y otras frutas que a nivel mundial pues llegan al mercado internacional. Y en ese sentido, en esta conversación con el doctor Arturo Condo de la actividad que realiza precisamente en esta importante institución educativa ahí en Costa Rica, pues vamos a conversar de estos temas. Adelante, doctor. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Una precisión, estoy en el campus de la universidad, que en realidad está en la zona caribe de Costa Rica, en el pueblo de Pocora, en el cantón Guásimo. No en la pura capital, estamos en medio del bosque lluvioso. Ajá, en la zona de Limón, tal vez. Medio camino entre San José y Limón, en la provincia de Limón, el medio camino entre el puerto y la capital. Entonces, como bien dice, una zona altamente productiva y justamente este liderazgo que tiene su institución educativa en Costa Rica y en el mundo, pues habla a las claras de la importancia que tienen estos productos tanto en Centroamérica y por supuesto lo que corresponde a nuestro Ecuador, doctor. Así es, en realidad tenemos una muestra muy linda, la verdad, de juventud latinoamericana y africana. 20% de nuestros estudiantes son africanos, el 80% son latinoamericanos, de todo el continente, pues de México hasta Argentina, y es un testimonio del interés, de un interés renovado de la juventud en el futuro de la alimentación, comenzando por la agricultura, pero en realidad incluye todo el procesamiento, toda la cadena de valor con un enfoque muy empresarial, muy de tomar iniciativa, por un lado, y también de agregar valor, encontrar mercados y encontrar productos innovadores. 5 de la tarde, 19 minutos, Radio Cristal de Guayaquil, conversando con el doctor Arturo Condo, quien está pues justamente en Earth, esta universidad ahí en Costa Rica. Y queremos conocer en el caso de Costa Rica sus productos de producción y de exportación y esa influencia que ha tenido justamente en cuanto a la técnica y al conocimiento que se imparte a sus estudiantes. Sí, bueno, Costa Rica ha sido un innovador desde el siglo XIX en mercados agrícolas innovadores, digamos, en el siglo XIX se conectó a la cadena de valor de café, perdón, que tenía su boom europeo segunda mitad del siglo, y con un elemento de innovación interesante en ese momento en el proceso. En el siglo XX, en el mismo café, por ejemplo, tuvo la visión, básicamente a raíz de emprendedores, ¿no? La visión de tostarlo y ponerle marca desde aquí, dejar de exportarlo únicamente café verde. Eh, um, y así en otros temas también, digamos, el mayor exportador de piña del mundo. No es el mayor exportador de banano, ese es Ecuador, pero tiene una presencia importante en algunas frutas, plantas ornamentales, como la cuarta parte de la exportación agrícola. Entonces, segmentos muy interesantes. Aquí los costos de operación y de mano de obra son más altos y eso hace, bueno, en el Ecuador también seguido encareciendo por la dolarización, por supuesto, pero eso ha hecho que tengan que buscar segmentos de más valor para justificar pues las operaciones. Como digo, el enfoque más recientemente en las últimas décadas ha sido de agregación de valor y de conexión con el turismo, ¿no? Entonces, el turismo es la principal industria de exportación de Costa Rica y entonces la conexión entre agroturismo y la exportación de productos que representan esa
espíritu costarricense que los turistas que vienen, sobre todo norteamericanos, se llevan de su visita. 5 de la tarde, 21 minutos, hora 17, 21 minutos en Radio Cristal Guayaquil con el doctor Arturo Condo, dialogando en esta jornada a propósito. ¿Y cómo se logra articular ese contacto del productor? En este caso, por ejemplo, el caso de la cosecha de piña, interesante en Costa Rica, con las grandes transnacionales y los pequeños productores. Hay una combinación, en casi todos los productos hay una combinación de productores grandes, en el caso de piña, por ejemplo, las tres grandes multinacionales de frutas están aquí, pero también hay un montón de productores independientes que le venden a esas multinacionales de comercialización y también a veces de producción. Um, Creo que ha habido algunos elementos de la posición de más protección del ambiente de Costa Rica en algunos segmentos ha ayudado. Por ejemplo, nosotros tenemos en la universidad misma una producción comercial de banano que exportamos fundamentalmente a Estados Unidos y la gran mayoría, como 2/3 partes, y la mayor parte del resto se exporta a Alemania. En caso de nuestras exportaciones a Alemania, tenemos no es una certificación, pero una validación, digamos, de la WWF, ¿verdad? La Fundación para la Conservación de la Vida Salvaje del mundo, que solo 3 fincas en América Latina tienen. Una está en Ecuador, por cierto, una finca de Dole, otra finca en Colombia y nosotros aquí en Costa Rica. Entonces creo que hay algunos encadenamientos de ese tipo, donde la conexión, en este caso protección y el manejo mucho más, pues muy sostenible de la cosecha, en este caso banano, el manejo, por ejemplo, en el caso de café, de temas de calidad. Entonces hay gente que exporta café verde todavía, sí, pero ya hay el concepto de café, en inglés se llama el state coffee, ¿verdad? O sea, el café que viene de una finca en particular y que el comprador pues compra ya no solo café de Costa Rica, ya no solo café de una región, sino dentro de esa región café de una finca, de una hacienda que tiene pues ciertas calidades especiales, ¿no? Entonces, creo que vienen de varios elementos que conectan segmentos que aparecen, ¿no? Hoy en día, en segmentos de café de especialidad, por ejemplo, hay puntos de precio muy altos que premian justamente la calidad, la historia, la localización en este caso, de esta fruta, ¿no? 5 de la tarde, 24 minutos, es el Boletín 55. Un gusto conversar con el doctor Arturo Condo en este servicio noticioso y a propósito esa exigencia de los mercados internacionales cuando están buscando seguridad alimentaria de cómo llega este producto final a los supermercados europeos y de Estados Unidos, y ellos necesitan tener pues un respaldo de que la cadena de producción y de manipulación ha sido la correcta, doctor. Sí, definitivamente, y porque, por ejemplo, en el cacao, una cosa que pasa con el cacao, la primera fermentación es crucial para la calidad de chocolate posterior, por ejemplo. Entonces, aunque en la mata, digamos, en el árbol, la fruta sea de la mejor calidad posible, el procesamiento que sigue determina la mayor calidad posible, digamos, de los productos procesados más adelante. Entonces, requieren el mejor manejo, en muchos casos requieren certificaciones. Ahí hay retos, ¿verdad? Para agricultores pequeños les cuesta, les es más difícil financiar certificaciones, etcétera, sobre todo si no hay un precio que amerite, ¿verdad? El pago, adquirir esas certificaciones. Y de ahí el manejo tanto de la logística, ¿verdad? Un contenedor refrigerado que deja de funcionar, pues arruina toda la fruta. Y debo decir que recientemente, en muchas partes de América Latina, temas de narcotráfico, ¿verdad? Es decir, contenedores llegan a Estados Unidos, mucho a Europa, de hecho, y en el contenedor se encuentra, pues, de nuestra región, sobre todo cocaína. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Que requiere, porque ese contenedor se pierde, obviamente se detiene, se controla por la droga y se pierde. Entonces, requiere toda la manipulación de la cadena. Es un tema que el primer productor, a veces no controla, pero de lo cual depende pues toda la cadena de comercialización. Así es, son las 5 de la tarde, 26 minutos, hora 17, 26 minutos, y justamente en este tema, además, las enfermedades que se podrían dar en cuanto a cómo Costa Rica enfrenta, mire, acá en Ecuador pues ha habido brotes del fusarium, del moco en el banano,
y pues ha habido lamentables pérdidas. En el caso específico de Costa Rica y en Centroamérica, ¿cómo es el tema? Bueno, es igual, digamos, nosotros estamos en la zona tropical húmeda del país y de la región, y la amenaza y la presencia de todas estas diferentes bacterias, hongos, etcétera, es intensa, y requiere un manejo que hace más difícil el manejo ambientalmente sostenible, ¿verdad? Porque el que utiliza elementos químicos de bajo efecto o de casi nulo efecto con el ambiente, efecto negativo, digamos, tienen más costo o generan menor rendimiento, que en efecto hace que cada unidad de la fruta tenga un costo mayor de producción. De nuevo, si no hay un mercado que reconozca ese mejor manejo, no, el incentivo para manejarlo de una forma más sostenible se vuelve muy bajo. Es un reto porque es un reto ecosistémico complejo que no solo tiene que ver con lo que hacen los productores, sino también con el entorno, ¿verdad? Y entonces en entornos cambiantes, como por ejemplo todo lo que nos está pasando con cambio climático, que no es solamente el calentamiento de una parte, en este caso de la temperatura de la superficie del agua, por ejemplo, sino los cambios de patrones climáticos, ¿no? Entonces, un año que llueve mucho más de lo común, bueno, está pasando en Ecuador, tiene muchos efectos negativos, pero uno adicional es que plagas de este tipo se ponen peor, ¿verdad? Se hace más difícil de combatir y en algunos casos imposible, ¿no? Y se pierden, y se pierde. Hay retos que no sé si se puedan convertir linealmente, ¿verdad? Nosotros en nuestra producción comercial, por ejemplo, de banano, hemos tenido en una zona de altísimas lluvias, tuvimos hace un año y poco más una sequía de como un mes, que causó unas pérdidas increíbles en una zona que llueve muchísimo, o sea que esto es rarísimo, parte de los patrones de cambio climático, o el cambio de los patrones climáticos, es otra forma de verlo, y entonces estamos haciendo algunos experimentos ya como universidad en riesgo de precisión y drenaje de precisión en banano, que es algo impensable en una zona de alta lluvia como aquí, porque uno asumiría que siempre va a haber agua, pero son supuestos que hoy en día están siendo retados por los cambios del entorno. Entonces, como en todas partes hay que seguirlo manejando, pero sí lo que se llama la agricultura de precisión va a ser mucho más importante en el futuro, porque no podemos confiar en que esos patrones se repitan con regularidad y con precisión. Estamos conversando con el doctor Arturo Condo, él es rector de Earth Universidad ahí en Costa Rica. A propósito, hoy en la mañana conversaba con el ingeniero Raúl Villacrés, gerente general de Pulso Bananero, y hablábamos de la calidad del producto que llega a los mercados europeos y norteamericanos, en el sentido de que debe tener ciertas condiciones en cuanto al porte, a la forma, al color, en fin, tantos detalles. Y ese grupo de productos que no logran llegar al mercado al que fue realizado, se pierde. ¿Qué mismo pasa con ese producto, doctor Condo? Bueno, bien manejado no se pierde, ¿verdad? Es decir, hay fruta de primera calidad, de segunda calidad, etcétera. Y en el caso del banano, digamos, el que ya no tiene ningún mercado se usa para hacer puré de banano, digamos, que se usa para, como ingrediente de diferentes productos comestibles. Pero sí cada nueva categoría, llamémoslo así, inferior, tiene un precio de venta menor, ¿verdad? Entonces, lo que pierde un productor es que todo lo que no es de primera tiene un precio menor. Ahí, digamos, esa es la naturaleza del juego hoy en día, y un buen manejo de cultivos es justamente buscar maximizar la proporción de la fruta que es de la mejor calidad y del mejor precio. Pero quiero aprovechar para tocar un tema que tal vez no es muy visible para mucha gente, pero es que la diferencia de calidad a veces no es, o muchas veces diría yo, no es razonable. Usted lo dijo muy bien, digamos, es un tema de apariencia, es un tema de tamaño, eso, ¿verdad? De tamaño no entienden, ¿no? Una fruta que tiene cierta cantidad de gramos versus una que tiene la mitad, es razonable que sea diferente y que su precio sea diferente. Pero muchas veces es una fruta que lo que pasa es que no tiene ni una mancha, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Hay una caricatura de Mafalda muy simpática en la que un amigo de Mafalda le dice al papá de Mafalda: qué lindas sus plantas, parecen de plástico. Entonces, el banano de primera calidad es un banano que parece plástico, ¿verdad? Y si tiene una pequeña mancha, ya no es lo mismo. A pesar de ser del mismo tamaño,
tener la misma cantidad de nutrientes, de sabor perfecto. Y esa tendencia, digamos, de que una fruta mejor, entre comillas mejor, es una que tiene unas apariencias visuales que alguien arbitrariamente definió, porque ¿quién dijo que un banano absolutamente sin manchas es mejor que un banano con manchas? No sé quién lo dijo, pero lo que quiero decir es arbitrario y no tiene correlación con el valor nutritivo de, en este caso, de la fruta de banano o de cualquier otra. Y ahí hay un tema porque si queremos hablar de la necesidad de más alimentación hacia el futuro, estamos hoy en día desechando como de menor calidad comida que es perfectamente buena, que no se la pagamos al mismo precio al productor, ¿verdad? Y que entonces va a ser muy difícil que consigamos la producción necesaria precisamente para alimentar a la humanidad que sigue creciendo en tamaño, en población. Entonces, hay un movimiento hoy en día en el mundo de, ¿verdad? Lo que llaman como alimentos feos o frutas feas, que creo que es una parte del futuro. La gente tiene que aprender a entender qué es lo que es la fruta más nutritiva. Y estas son frutas que se exportan globalmente, ¿no? A veces la fruta mejor es una, tal vez más pequeña, pero de un sabor mucho más intenso porque maduró en la planta, porque son bananos criollos, guineos criollos, o lo que fuera, ¿no? Entonces hay un tema ahí de definición de lo que es calidad que yo creo que lo hemos, o se ha distorsionado en las últimas décadas, sí, en el último medio siglo, diría yo, y que creo que hay que revisar si queremos poder darle a los productores los incentivos correctos para producir la mejor comida posible. Son las 17 horas 33 minutos, faltan 27 minutos para las 6, la hora en Guayaquil, Ecuador. Creo que están una hora menos ahí en Costa Rica, doctor. Así es, estamos aquí, son las 4:33. Muy bien, y quería averiguar también y compartirlo con nuestros miles de oyentes en el sentido, eh, la proyección hasta el año 2030. Se oye lejos, pero estamos a solo 5 años. Sí, bueno, la proyección de población más común que las Naciones Unidas maneja es la de 2050. La 2030 no es un gran crecimiento, pero no paramos de crecer y crecemos en dos formas. La demanda de alimentos crece en dos formas. Crece porque crece la población del mundo y crece también porque la población del mundo cada año tiene un poquito más de ingreso y cualquier persona que tiene un poco más de ingreso quiere alimentar mejor a sus hijos, digamos, y eso implica, por ejemplo, querer brindarle a sus hijos más proteínas, proteínas animales, proteínas vegetales, y la producción de proteína animal requiere muchos más recursos y requiere, ¿verdad? Todo proceso de producción es ineficiente, entonces una vaca come mucho pasto, bueno, las diferentes alimentaciones, y siendo un proceso ineficiente, pues produce mucho menos que lo que consume, es lo normal, pero lo que quiere decir es que requiere un gran esfuerzo, y un esfuerzo de energía, y un esfuerzo de agua, y un esfuerzo de todo. Entonces, para el 2030, digamos, la situación actual ya es compleja. Digamos, hoy en día, más o menos, los números no son precisos, exactos, pero así, a nivel agregado, hay un poco más de 800 millones de personas en el planeta, 10% de la humanidad, que no puede consumir su mínimo calórico diario consistentemente. O sea, que todos los días no tiene suficiente comida. Y es el 10% de la población, no es algo pequeño, ya hoy en día, digamos. Y eso para el 2030 no creo que cambie mucho. Ojalá cambiara más, pero no creo que cambie mucho. No estamos en un momento, en una trayectoria de resolverlo. La pandemia de COVID tuvo un efecto muy grande sobre esa parte. Se había recuperado un poco, se había bajado un poco el número de la gente que vive en hambre consistentemente y la pandemia lo revirtió por casi 200 millones. Pero luego hay otros 3.000 millones que pueden consumir ocasionalmente o consistentemente sus calorías diarias, pero no son de la mejor calidad, ¿verdad? Y entonces pueden ser muchas veces productores de comida que tienen mucho de algún carbohidrato, de papa, de arroz, de trigo, de maíz, pero que no tienen acceso a proteínas de una forma sostenible, por ejemplo, sostenida, y entonces hay temas de desarrollo de los niños, por ejemplo, el tema de malnutrición infantil es muy grande, y son 3.000 millones de personas, ¿verdad? O sea, esto es un 40% más de la humanidad tiene temas de alimentación hoy, ¿verdad?
Son las 5 de la tarde, 36 minutos, y muchas veces igualmente la idiosincrasia de nuestros pueblos, por lo menos acá en Ecuador, pues hay una poca costumbre de alimentarse con frutas y de una manera, entre comillas, un poco más sana. ¿Cómo es el tema ahí en Costa Rica y cómo va a influir en algún momento justamente cuando van de la mano una alimentación deficiente de la mano con enfermedades, doctor Arturo Condo? Bueno, definitivamente la conexión entre alimentación y salud en general es clarísima. Hay un reporte que es muy recomendado para el que le interese el tema de los retos de sistemas alimentarios a nivel global y también que, por supuesto, se pueden separar por regiones y por países. Es un reporte que salió en el año 2021, si no recuerdo mal, y está sacando segunda edición este año, las próximas semanas. Es de una revista científica británica que se llama Lancet, de Lancet, y con una organización que se llama EAT, de comer. Y un poco lo que conectaban a partir de evidencia científica es de que de las muertes prevenibles, digamos, el cáncer, tal vez no está tan clara la conexión, pero muertes que tienen que ver con problemas de nutrición, con problemas de consumo de demasiados químicos, comida procesada, por ejemplo. um, la mayor razón, o el número más grande de muertes prevenibles en el mundo tienen origen en dietas, ¿no? En dietas, alimentos procesados. Es un fenómeno global, ¿verdad? Y en Costa Rica también se da. O sea, el proceso de urbanización del mundo hoy en día, las proyecciones para el 2050, no, 2050 no, para el 2100, de América Latina es que más del 90% vamos a vivir en ciudades. Yo no sé si esa predicción se cumpla, ¿verdad? Porque hay problemas urbanos muy grandes de hacinamiento, de un montón de cosas, pero esa es la tendencia, ¿verdad? Y cuando la gente vive en ciudades, primero cuesta más conseguir comida fresca de todo tipo. Segundo, hay menos tiempo para prepararla de una forma, ¿verdad? Yo crecí en Guayaquil ¿verdad? Uno comía comida preparada en casa, ¿no? Y comida deliciosa y comida de recetas nuestras. Eso ha cambiado mucho cuando uno tiene que comer en la oficina, ¿verdad? Tal vez hay una cafetería, tal vez no. Tal vez uno se come algo que compró ¿verdad? En una tienda, algo y come rápido eso, ¿verdad? Y se ha vuelto un lujo comer comida preparada, con ingredientes frescos. Pero sí la urbanización lo ha hecho más difícil, ¿verdad? Y entonces vamos al supermercado y compramos embutidos, que no tienen nada de malo en sí mismo, pero sí es lo único que comemos, ¿verdad? O comidas congeladas porque no tengo tiempo y estoy estudiando en la universidad y entonces la pongo en el microondas y las caliento, o comida rápida en restaurantes. De nuevo, por sí mismo, la comida una vez no es un problema, pero si esa es la única dieta, sobre todo, por ejemplo, de niños, eso sí crea unos problemas de nutrición importantes. Entonces, la urbanización yo creo que es tal vez el fenómeno global más conectado con esto. Y la industrialización de la comida, porque la verdad es que se nos hace barato, ¿verdad? Se nos hizo barato una hamburguesa, un restaurante de comida rápida, es muy económica. Entonces también hay un reto allí de ponerle precio a algunos elementos de salud, ¿verdad? Y perfecto, el que se come una hamburguesa de vez en cuando, todo eso está muy bien, pero digo, la consistencia de la dieta es una que necesitamos recuperar en América Latina, en Costa Rica también, la verdad, en todo el mundo. Hay algunos elementos en Costa Rica. El turismo ha ayudado a recuperar alguna comida, bueno, tradiciones culinarias más de antes, que eso es bonito. Es bueno para el turismo, pero también es bueno para, en general, para la nutrición de los locales, ¿no? De los habitantes de aquí. Entonces, doctor Arturo Condo, ¿qué tal es un buen gallo pinto y completarlo en la mañana con un plato de frutas naturales sin algún aditamento adicional? Claro, con frutas y con tal vez unos tomates y preparado de fresco, ¿no? Entonces, eso hace toda la diferencia versus tal vez comerse, no sé, un yogurt que viene en un vaso de plástico, ¿verdad? Y que de nuevo, tiene un rol funcional muy bueno para la lonchera, para la escuela, es muy práctico, ¿verdad? Pero cuando se vuelve una parte muy grande de la dieta, puede no ser lo mejor. Bien, y lo vamos a tener al doctor Arturo Condo aquí en Expo Plaza el próximo mes en este evento internacional justamente del banano y de tantos otros productos como el aguacate, el mango, la piña, doctor.
Así bueno, en primer lugar es un orgullo y un placer volver a la patria. Es un orgullo porque hay muchos grabados involucrados en la organización de la cumbre y ver su liderazgo y su dinamismo en la búsqueda de atraer, tanto dentro de Ecuador como fuera, productores, diferentes actores en las cadenas de valor de banano y de otras frutas y de otros alimentos. Primero es un gran orgullo. Segundo, me parece que es súper importante, ¿no? Porque retos como los que mencionábamos de cambio de los patrones de clima, como de cambio de mercados, como para ser concretos, el tema aranceles que los Estados Unidos han vuelto a poner en la mesa de una forma un poco inesperada y un poco drástica, ¿no? O sea, de la noche a la mañana y además con incertidumbre. Un día lunes hay aranceles, el día lunes siguiente ya no, y el día lunes que sigue de nuevo sí. Entonces, creo que es importante como colegas, ¿verdad? Poder conversar. Y yo quisiera también comenzar a pensar no solo en el siguiente año, cómo nos va a ir, los siguientes 12, 24, 36 meses, sino para el 2050, ¿verdad? Es decir, algunos no vamos a estar para el 2050, pero nuestros hijos sí, nuestra juventud sí, y nos toca ir preparando el camino de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Mencionaba el tema de sostenibilidad, pero también el tema social, ¿verdad? Los pequeños productores de comida en el mundo participan importantemente en la producción de alimentos y no están en las mejores condiciones para enfrentar los cambios necesarios. Muy bien, ha sido un gustazo conversar con el doctor Arturo Condo, rector de Earth, la universidad ahí en Costa Rica. Siempre bienvenido y el próximo mes al retorno a la patria, acá a Ecuador. Felicidades y éxitos, doctor. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gran saludo. Son las 17 horas 43 minutos, hora